soteriología bíblica tiene que ver con la salvación. Y ese es el tema que vamos a ver y vamos a tocar, yo creo que en 2 clases, porque es bastante extenso y un poco también llevar a que ustedes puedan tener el conocimiento sobre 2 posturas con respecto a la salvación que se enseña en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, en el pueblo de Dios. Son 2 posturas bastante fuertes, de las cuales hay un sector de la iglesia, del Señor que cree y afirma esta postura, y al igual que hay otro porcentaje bastante amplio que se contrapone a la otra posición. Y yo quiero darles el conocimiento, quiero darles las herramientas, quiero que ustedes entiendan y sepan cuáles son estas posturas, ¿ya? Yo no quiero venir a convencerles a ustedes de algo, sino que yo quiero que ustedes mismos comiencen. Yo les doy la pauta, les doy el comienzo, y ustedes pueden seguir estudiando en la palabra con respecto a estas 2 posturas que se han enseñado por siglos en la iglesia. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que es el estudio de la salvación. ¿Ya? Y vamos a leer un pasaje de la palabra del Señor que nos vamos a apoyar en esta mañana, y que se encuentra en Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 al 9. Doy lectura en el nombre del Señor y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Un pasaje muy conocido por todos nosotros, muy estudiado, muy predicado, pero que sienta las bases de nuestro estudio en este tiempo, con respecto a la salvación. Bueno, lo primero que puedo decir que la voluntad perfecta de Dios, el anhelo del deseo del corazón de Dios, es que todos los hombres sean salvos. Eso está fuera de discusión. Todos los hombres tienen la oportunidad de alcanzar la salvación. Y el que se acoge a esta salvación es salvo. Pero el que en algún momento se acoge a esta salvación y no persevera en el camino de ella, y por su inconsecuencia y por el producto de la práctica de su pecado, por supuesto va a mostrar un carácter no santificado y por consecuencia perdería su salvación. No podemos hablar de salvación sin entender que la condición del hombre es de pecador, es de estar apartado, es de estar bajo el dominio del príncipe de este mundo, que es Satanás. Y lo otro que debemos entender, que el hombre bajo esta condición necesita ser salvado.
es una necesidad imperiosa del hombre. Entonces, no podemos hablar de estas salvaciones sin entender que la condición del hombre es de pecador y que necesita ser salvado de esta condición. Bueno, la Biblia trata la doctrina de la salvación como uno de los temas más importantes de su contenido. Muchos eruditos que estudian la palabra y estudian todas las doctrinas y han llegado a la conclusión de que el tema central de la Biblia, de la palabra del Señor, es la salvación del hombre. Dios idea el plan, lo organiza, lo forma y lo ejecuta. O sea, la forma con que el hombre iba a ser salvo fue y salió del corazón y de la mente de Dios, no de nosotros. Entonces, podemos decir que el tema más importante, uno de los temas más importantes, por no decir el más importante, es la salvación de la humanidad, del hombre y de la mujer. Para ello también se utilizan diferentes palabras que expresan actos divinos por medio de los cuales el hombre pecador, imposibilitado y perdido, llega a una nueva posición que le permite una relación de intimidad con Dios. Y esta relación de intimidad con Dios es el quien le justifica y le salva. El hombre es salvo por gracia. Leíamos recién que el hombre es salvo por gracia. Es un don de Dios, es un regalo. El hombre no tiene que hacer absolutamente nada para alcanzar esta salvación. Dice que es mediante por gracia, mediante la fe. Solo de este modo. No hay otro modo, no hay otra forma. Solamente por gracia, mediante la fe. Pero, ¿cuál fe? Porque si usted sale a la calle o pregunta entre su familia que no conoce al Señor o hace una encuesta, ¿usted tiene fe? La mayoría de la gente, por no decir toda la gente, va a decir, sí, yo tengo fe. ¿Pero fe en qué? ¿Basada en qué? Bueno, fe, no sé, pues en mí mismo, en mi fuerza, fe la gente antigua que tenía fe en, no sé, pues en las hierbas medicinales, ¿no? Yo tengo fe que si yo me tomo esto me va a hacer bien, ese tipo de fe. Pero van a ser muy pocas las personas que dicen, no, yo tengo fe y mi fe está puesta en Jesucristo, en Dios. Todos tienen fe, pero aquí, ¿cuál es la fe que sirve para llegar a la salvación? Es nuestra fe puesta en el sacrificio de Jesucristo. Entonces, cualquier otro camino que el hombre busque no le llevará a la salvación. Y hoy día vemos un sinnúmero de pensamientos, de ideologías, de religiones, de filosofías que llevan al hombre a tener fe y confianza en sus fuerzas, en el hombre mismo, en su interior y en sinnúmero de cosas. Pero todos esos caminos no los llevan al Señor. Y de por cierto, antiguamente se decía que todos los caminos llevan a Roma, ¿no es cierto? Y es así. Cuando fue el Imperio Romano, se hicieron las carreteras, todos los caminos que se hicieron desde Roma hacia las otras ciudades salían de ahí y convergían y llegaban a Roma. Por eso se decía, todos los caminos llegan a Roma. Y mucha gente dice, no, si todas las religiones, todos los pensamientos, todas las ideologías llevan a Dios. Vamos en un mismo sentido, y no es así. El camino que el hombre busque, cualquier otro camino que el hombre busque, que no sea Jesucristo, la fe puesta en el sacrificio de Cristo, no le llevará a la salvación.
Al contrario, lo apartará cada vez más. Bueno, como les decía al principio, vamos a estudiar algunas posturas con respecto de la salvación que se enseña en la Iglesia de Cristo. Dos posturas bastante, por no decir opuestas, ¿ya? Y vamos a conversar con respecto a eso. Voy a tratar de dar unos pincelazos y después nos vamos a abocar a una y a otra, ¿ya? Como hijos de Dios creemos en la seguridad en el sacrificio de Cristo hecho por nosotros en la cruz, y eso nos da una seguridad de salvación. Usted va y le pregunta a cualquier otra persona de cualquier otra religión, llámese, no sé, católico, testigos de Jehová, mormones, todos ellos, usted le dice, ¿usted tiene una seguridad de salvación? Y ellos le van a responder, es que solamente Dios lo sabe, no sé, no estoy seguro. Pero a nosotros la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos una seguridad de salvación. Si nosotros venimos a Cristo, nuestra salvación, si yo muero hoy día y yo he permanecido en Cristo, mi fe puesta en el Señor, he santificado mi vida para servirle, para honrarle, mi seguridad está no en lo que yo he hecho, sino en el sacrificio de Cristo. Yo sé y tengo esa certeza de que yo parto a la presencia del Señor. Y como le dijo cuando el ladrón en la cruz estaba al lado de Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo sé que si hoy es mi último aliento, yo voy a estar en la presencia de mi Dios. Esa es la seguridad que el Señor nos da. Y nosotros como hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Cristo, tenemos esa seguridad de salvación. Pero no en nuestra fuerza, no en lo que nosotros hacemos, sino que en el sacrificio de Cristo hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Hablar de seguridad de salvación es hablar de una de las más extraordinarias doctrinas de la Escritura. Bueno, aquí vamos a entrar en lo que yo le decía. Algunos afirman que el hombre una vez salvo lo es eternamente y por tanto nunca podrá venir a condenación. Una vez salvo, siempre salvo, no importa cómo yo lleve mi vida, no importa lo que yo haga, yo ya llegué a Cristo y de aquí no me saca nadie, no importa la condición en que yo viva la vida en Cristo. Esa es una de los... Le voy a dar esa pincelada para introducirnos en el tema. Y la otra posición es negar la seguridad de salvación. Dice la primera postura, es hacer ofensa directa a lo que Dios ha establecido para quien sea salvo por gracia mediante la fe. Y vamos a leer este pasaje en Juan capítulo 10. Vamos a ir a ver Juan capítulo 10, versículos 27 y 30, 27 al 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todo, mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. En eso se apoya la primera afirmación con respecto a que el hombre salvo siempre es salvo y va a ser salvo eternamente. Y ellos dicen y apelan a estos versículos que negar la salvación, la seguridad de salvación es hacer ofensa directa a Dios, que ha establecido para quien sea salvo por gracia mediante la fe. Si podemos entender estos pasajes, podríamos decir, pareciera que tuvieran razón, pero vamos, ustedes tienen que encargarse de estudiar esto. Yo quiero que les nazca en su corazón poder investigar, poder meterse en la palabra del Señor y ver que vamos a encontrar textos en la palabra que apoyan
a esta posición, también vamos a encontrar otros muchos más que apoyan la otra posición. Bueno, el humanismo, ¿ya? El humanismo y la teología no bíblica son los grandes responsables de que se dude de la seguridad de la salvación. Desde esta perspectiva, se enseña que la salvación descansa sobre la fe del hombre y no sobre la gracia de Dios. Ellos estipulan de que cuando pensamos que la fe, o sea, la salvación, perdón, se pierde, es porque estamos pensando de que depende de nosotros, de lo que nosotros hacemos, de nuestra condición, para permanecer en esa salvación. Y que descansa sobre la fe de nosotros humana y no sobre la gracia de Dios. Por otro lado, la teología que enseña que la fe no es un don divino, sino que es generada por el hombre natural, se sentaron las bases para enseñar la pérdida de la salvación por cualquier motivo ante el más mínimo error o pecado, llegando con ello la inquietud a tantos corazones y haciéndoles perder el gozo de la salvación. O sea, ellos también plantean que, bueno, ellos plantean y los llevan al otro extremo, que la salvación se pierde, o sea, por un pensamiento, o sea, yo la pierdo, la rescato, pero cuando nosotros vemos la palabra del Señor, no habla de eso. Nosotros seguimos siendo pecadores, seguimos teniendo esta naturaleza. Vemos la declaración de Pablo cuando él dice, tengo una batalla, una lucha en mis miembros. Eso estaba diciendo en su carne, en su parte humana, esa que nos lleva a inclinarnos a hacer lo malo. Es una lucha. ¿Por qué? Porque hay dos mundos que se están contraponiendo en nuestro interior, que es la vida espiritual que nacimos nosotros en Cristo cuando la recibimos, más nuestra naturaleza pecaminosa que aún está en nosotros. Pero mientras nosotros más nos acercamos a Cristo, más conocemos en la palabra del Señor cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir la vida en Cristo, eso a nosotros nos da que siempre vamos a estar en lucha, siempre. Pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos va a dar la victoria. Pero eso no quiere decir que en algún momento vamos a caer en una mentira o en algún pecado, porque aún estamos sujetos a nuestra naturaleza humana, que hay que seguirla aplastando con la naturaleza divina de Dios que vino a morar en nosotros. Pero es una lucha constante que nosotros vamos a tener. Pero la salvación no se va a perder por algo fortuito, algo que pasó en un momento y que nos arrepentimos porque viene la convicción inmediatamente de pecado a nuestra vida. Mentimos y nos sentimos mal. Nos quedamos con un vuelto que en el supermercado y nos dimos cuenta y inmediatamente hay algo que nos acusa interiormente. Y es el Espíritu Santo que prende esa campanita en nuestra conciencia y nos dice, estás obrando mal. Y devolvemos el dinero o nos arrepentimos delante de la presencia del Señor. Eso no nos hace perder la salvación, porque entonces le tendríamos que dar la razón a esta postura, ¿ya? De que estaríamos aterrados todo el tiempo, con miedo de que al más mínimo error, desliz o pecado, perderíamos nuestra salvación, y no es así. Cuando aquel que ha conocido y ha gustado de la gracia, ha conocido la palabra, ha conocido el don de Dios y comienza a pecar, y esto lo hace una práctica de pecado, al final su corazón se endurece, se enfría. ¿Y qué pasa con el carbón que se aparta de la fogata?
en algún momento se va a enfriar y el fuego de Dios se va a apagar en su vida, y es ahí cuando se corre el riesgo de perder la salvación. Pero acá ellos enfatizan en que van a perder la salvación por cualquier detalle, por cualquier pecado mínimo que sea, nosotros estaríamos perdiendo la salvación, y no es así. Se dan cuenta que todo lo tratan de tirar hacia el extremo. No, la palabra del Señor nos da un equilibrio. Por eso nosotros tenemos que entrar a estudiar profundamente la palabra del Señor y poner convicciones, bases firmes, que haya una convicción en nuestro corazón, en nuestra fe se acrecenta con la palabra del Señor. Pero si no estudiamos la palabra y solamente prestamos oído a lo que dice tal predicador o enseña de tal forma, pero sin embargo yo no voy a la palabra a decir, ¿es verdad lo que están diciendo? ¿Será tan así? Y esa es responsabilidad tanto de usted como mía, el saber de que lo que yo le estoy diciendo es así o no. Por ello, yo les insto a seguir estudiando, a seguir investigando, a meterse y a profundizar en la palabra del Señor para tener convicciones firmes de nuestra fe en nosotros. Estas son las dos grandes posturas que la Iglesia ha enseñado desde la Iglesia primitiva. Es pues necesario entonces retomar la enseñanza bíblica sobre la salvación y la justificación por gracia mediante la fe. Gozarse en la seguridad de salvación y alabar a Dios por ello. Esta doctrina no se establece sobre pasajes aislados. No podemos hacer una doctrina de un pasaje aislado. Por eso tenemos que tomar todo el contexto. Y como les digo, el tema principal de la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, es la salvación del hombre. Así que tenemos que tomar todo el contexto de la palabra, de cada libro, de lo que Dios está tratando de enseñarnos y a vivir como Él quiere que vivamos. No son tomados de pasajes aislados, sino que descansa en el conjunto de la Escritura que enseña el propósito soberano de Dios que desde la eternidad estableció, ideó el plan en la mente y en el corazón de Dios, este plan de salvación, realizó la obra redentora y la aplica esta al hombre caído y lo coloca en Cristo cuando éste acepta a Jesús en su vida y le reconoce como Señor y Salvador. No fue ideado en nosotros. No fue que nació en nuestro corazón, sino que desde la eternidad Dios estableció este plan, lo ideó en su corazón, realizó la obra redentora y la aplica a todo aquel hombre caído que acepta a su Hijo Jesucristo, le reconoce como Señor y Salvador, reconoce y acepta el sacrificio de Cristo, su redención en la cruz, y reconoce que Jesucristo resucitó de los muertos. Él está vivo a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Entonces es ahí cuando la obra redentora, salvadora, justificadora de Dios se hace real en cada uno de nosotros. Bueno, hay algunos términos que se utilizan siempre para hablar sobre la salvación del hombre. Y vamos a ver, porque ustedes, yo sé que manejan estos vocablos que cuando estamos hablando de la salvación del hombre. Y la primera que nosotros podemos entender, y la primerita que está en el título de esta lección, es salvación. ¿Salvación qué significa? Bueno, según los diccionarios bíblicos, dice que es la acción y efecto de salvar al pecador.
Salvación significa que es la acción y el efecto de salvar al pecador. Yo salvo. Lo mismo cuando alguien se cae a una piscina o en el mar, se está ahogando. La persona que va y la saca, la salva, ¿no es cierto? La salva de una muerte inminente, del peligro de ahogarse, de morir en el agua. Viene y lo rescata, lo saca del agua y lo salva. Esa acción de ir y rescatar y sacarlo del agua es la acción y efecto de salvar a esa persona. Y es así con nosotros. El Señor vino y se metió en este mundo lleno de pecado, apartados de Dios, bajo el maligno, y viene y nos dice, toma, aquí, si te dejas que yo te tome, te voy a sacar de aquí, te voy a salvar de todo esto, de una muerte inminente. Nosotros íbamos a ser castigados por nuestras culpas y pecados. Y por lo tanto, Dios manda a su Hijo y hace esta acción. Y el efecto es que nosotros aceptamos su mano salvadora y nos dejamos que Él nos salve de nuestra condición de pecado. La otra palabra que muchas veces vamos a tocar también en este estudio es salvar. Y salvar es librar del peligro de muerte al pecador poniéndolo a salvo. Bueno, salvar entonces es que el Señor a nosotros nos saca de el gobierno del mundo que está bajo el gobierno del maligno, en pecado, perdido en nuestra humanidad pecaminosa, nos saca de ahí que nos estamos ahogando, que vamos directo a una muerte inminente y nos traslada y nos pone en la posición de un hijo de Dios bajo su gobierno, bajo el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces nos pone a salvo. La otra palabra que van a salir por ahí es redimir. Y redimir es rescatar o sacar al pecador del estado de esclavitud mediante el pago de un precio. Antiguamente, en las culturas antiguas, cuando se tenía que redimir a un esclavo, se compraba un esclavo, o cuando había en el caso de Ruth, ¿se acuerdan? Cuando ella enviuda y ella para hacer descendencia tenía que casarse con el pariente más cercano de su esposo. Pero habían dos parientes, uno que era más cercano que el otro, pero el que estaba más cercano no quiso redimirla. Entonces, ¿qué hizo el otro? Hizo un acto para redimir. Ella pagó el precio, pagó algo, ya, tomó el lugar y lo rescató. Lo mismo pasa con los esclavos. Se pagaba un precio por sacarlo del montón de esclavos para traerlo a la casa del dueño. Ahora nosotros somos rescatados, fuimos comprados con un precio. Y el precio que Dios tuvo que pagar fue la muerte de su Hijo Jesucristo. Ese fue el pago. La sangre de Cristo derramada por cada uno de nosotros. Ese fue el pago que Dios tuvo que pagar por nuestra esclavitud de haber estado en el pecado. Redención es la acción y el efecto de redimir que Cristo Jesús hizo para el pecador mediante su muerte. Y lo que yo estaba diciendo, que la redención, que viene de la palabra redimir, es lo que hizo Jesús. Él se dio voluntariamente, por amor a nosotros, morir, porque Él perfectamente no hubiera aceptado eso, pero lo hizo por amor a nosotros. Padecer todo lo que padeció, llevar la cruz, ser clavado, ser azotado, ser traspasado, haber derramado su sangre y haber entregado su vida por cada uno de nosotros. Ese fue el precio que tuvo que pagar por usted y por mí. Expiar es la otra palabra. Dice que es cancelar la culpa del pecado mediante el sacrificio de Cristo. Nosotros éramos los que teníamos que pagar por nuestro pecado. Cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros éramos pecadores.
¿Qué dice el ladrón al lado de la cruz? Los dos ladrones, uno lo insultaba y le dice, bueno, si tú eres el Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y empezó a encararlo y empezó a insultarlo a Jesús. Sin embargo, el otro le dice, oye, mira, nosotros estamos pagando por lo que nosotros hemos hecho. O sea, él reconoció de que él estaba ahí en la cruz pagando por lo que él había hecho. Pero ¿qué mal ha hecho? No ha hecho nada. Y sin embargo está. Pero él estaba tomando nuestro lugar. Nuestro lugar. Yo y usted deberíamos haber estado en esa cruz. Y lo merecíamos. Pero sin embargo, él se puso por usted y por mí para pagar la culpa del pecado que estaba sobre nosotros. Propiciar es la acción agradable a Dios procedente de la obra de Cristo, por la que se hace provisión de la base para que Dios muestre misericordia al pecador en conformidad con su justicia. No había ninguna otra cosa que podía agradar a Dios, sino solamente el sacrificio de Cristo. Un ejemplo. Tenemos un frasco, ¿no es cierto? Un frasco hermoso de vidrio y adentro tenemos harina. Nosotros somos ese frasco con harina. Lindo, está entero. Se quebra. Chuta, ¿qué hago? Vengo y trato de recoger la harina, la paso por un sedazo para que no quede ninguna partícula de vidrio, la limpio y todo eso y trato de recoger lo que más puedo. Pego el frasco, lo pego porque era tan lindo que yo lo trato de arreglar y lo pongo en la mesa. Está el frasco con la harina, pero uno, el frasco no está íntegro. Dos, la harina que logramos recoger del suelo no fue completa. Así que ya no tenemos el kilo de harina. Más encima, el kilo de harina se ensució. Empezó con partículas y algunas otras cosas que podríamos tener. Entonces, y con ese frasco nosotros nos presentamos a Dios. Dios demanda el kilo de harina en un frasco entero. Eso es lo que Él demanda. Esa es la justicia que Él demanda. Y nosotros somos un frasco quebrado, más encima no alcanza a ser el kilo de harina, más encima contaminada. Esa es nuestra justicia. Pero ¿quién tuvo el kilo de harina limpia, pura y el frasco íntegro? Solamente Jesús. Por eso vio el sacrificio de Cristo agradable a Dios. Esa es la base, la provisión de la base que Dios, para que Dios muestre misericordia para nosotros. Lo que hizo Jesús es la justicia que Dios demandaba. Un hombre, por muy misericordioso, por muy bueno, no le va a alcanzar su justicia para presentarse delante de Dios. No le va a alcanzar. Por muy bueno, por muy misericordioso, por muy buen padre, muy buena madre, muy buen hijo, muy buena hija, muy buen trabajador, proveedor, muy buena dueña de casa, que haga bien a todos, que ayude a sus familiares, a sus vecinos, que haga misericordia. Aún así, la justicia del hombre no alcanza para satisfacer la justicia que Dios demanda. Solamente en el sacrificio de Jesucristo, Él pudo satisfacer la demanda de justicia que quería Dios. Y eso le lleva a tener misericordia de usted y de mí al Señor. Y el último vocablo que podemos entender nosotros en este estudio y que vamos a utilizar bastante es el perdonar. Y el perdonar significa remitir la deuda, ofensa o falta. Remitir, o sea, aquí no ha pasado nada. Yo te perdono.
completamente limpio. Lo bueno y lo maravilloso es que cuando nosotros nos arrepentimos sinceramente delante de este Dios maravilloso, reconocemos a Cristo, dice que Él limpia nuestra vida de todo pecado y que Él se olvida de ese pecado. Él perdona, Él remite nuestra deuda, nuestra ofensa, nuestra falta, y nos limpia y nos purifica. Bueno, la fuente de la salvación. La Biblia enseña con toda claridad que la salvación es y viene solamente de Dios. Veamos en el Salmo, vamos a ver, ¿dónde está? Salmos, en el libro de Salmos, capítulo 3, disculpe, versículo 8. Dice la palabra del Señor: las salvaciones de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es del Señor, es de Dios, no es de nadie más. Veamos en Jonás, capítulo 2, versículo 9. Dice en el libro de Jonás que: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová, la salvación es del Señor, la salvación viene de Dios, no viene de otra persona, sino que viene de Dios. Y en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, nos dice que quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Quién fue? Dios, el Señor. Es Él el que... la salvación solamente viene de Dios. No hay otra fuente. ¿Cuál es la razón por la que Dios salva al pecador? ¿Ya? Vamos a ver, voy a leer unos versículos que se encuentran en Efesios. Vamos a ver hasta la lectura bíblica hoy día para poder ir poniendo bases en la palabra. Efesios capítulo 1, versículo 6, dice: para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Bueno, una de las razones ya por la que Dios salva al pecador, según el versículo 6 de Efesios 1, dice: para alabanza de su gloria, o sea, para su gloria personal. ¿Qué nos dice en el mismo capítulo 1, versículo 12? Dice: a fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, para alabanza de su gloria. Y veamos en el mismo capítulo, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. O sea, una de las razones entonces por la que Dios salva al pecador es para su gloria personal. Después, ¿cuál otro motivo? ¿Cuál otra razón Dios salva a este pecador? Vamos a verlo en Juan, en el Evangelio de Juan. Este es un versículo muy conocido que todo cristiano, hijo de Dios, es uno de los primeros que se aprende, y es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera ama Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo.
Veamos también en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, que nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Y ustedes también pueden leer en 1 de Juan 4, 8 al 10 y Tito 3, 5. También por amor a nosotros y por amor a sí mismo, es una de las razones por la cual Dios también salva al pecador. Dios, nuestro Salvador, dio su vida voluntariamente. Bueno, acá Dios en la segunda persona de Jesucristo, ¿no es cierto? En Cristo, nuestro Salvador, dio su vida voluntariamente por nosotros cuando aún estábamos todavía en pecado. Veamos lo que nos dice Romanos. Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8, que nos dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, maravilloso. Y otro motivo y otra razón por que Dios perdona al pecador o salva al pecador es, veamos en Efesios. Volvamos a Efesios, capítulo 1, los versículos 5 y 11, que nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el versículo 11 nos dice, en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. O sea, según el designio de su voluntad. La voluntad soberana de Dios. Porque a él le plació, porque él quiso perdonar y salvar al pecador. Vamos a hablar sobre el plan eterno de redención. Primero, el propósito eterno de Dios. Y eso lo vimos, ya me parece que lo vimos en 2 de Timoteo. Veamos 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 9. Claro, lo vimos, lo leímos al principio de la lección, para que ustedes lo vuelvan a leer. Mejor lo voy a leer. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Este es otro, parece que la primera fue en primera, no me acuerdo. Bueno, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto fue el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El plan de redención fue establecido antes de la constitución del mundo. Antes que todo esto fuese, ya el plan de redención estaba en el corazón de Dios.
Entonces dice que la gracia de Dios se nos da por mediación de Cristo antes de que el hombre hubiese pecado. Vamos a ver algunos aspectos del plan de redención. Primero se estableció quién iba a ser el Redentor. Bueno, todos sabemos quién fue el Redentor. Nosotros lo primero que fue en este plan, se estableció quién iba a morir y quién iba a dar efecto a esta redención. ¿Y quién fue? En Primera de Pedro lo vamos a ver en el capítulo 1. Los versículos 18 y 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Se estableció, se hizo el plan y se estableció quién iba a ser el Redentor. ¿Y quién fue nuestro Redentor? Nuestro amado Señor Jesucristo. También se estableció el tiempo de la historia humana cuando esa obra se llevaría a cabo. Veamos en Gálatas, no se llevó a cabo en cualquier momento, no, sino que se estableció el tiempo. Qué maravilloso es nuestro Dios. El Señor aquí nos muestra que Él no hizo las cosas así nomás como que salieran, sino que Él planificó bien las cosas. Y estableció primero quién iba a ser el Redentor y segundo, el tiempo cuando se iba a cumplir todo esto. Gálatas 4:4 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él estableció un tiempo, en este tiempo se va a cumplir, cuando venga y nazca el Redentor. O sea, no fue antes, no fue después, sino que en el momento preciso, todas las condiciones, todo el escenario estaba ya establecido para que Cristo entrara en la historia de la humanidad. Y también se estableció todos los aspectos de la cruz de Cristo hasta sus más mínimos detalles. Vamos a leer en Hechos, capítulo 2, versículo 23, dice, el versículo 23, dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. Y veamos en el capítulo 4, también del libro de Hechos, los versículos 27 y 28, dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. O sea, se estaba reconociendo que todos los detalles mínimos del momento que tenía que nacer Cristo, todo lo que Él tenía que padecer, todo lo que Él vivió, la forma como Él iba a vivir, todo ya estaba establecido. Y bueno, y otra palabra muy decidora que nos respalda con respecto a esto es Isaías 53. 600 años antes que Jesús viniese, ya Isaías estaba profetizando cómo iba a sufrir el Hijo de Dios. Vamos a ver también la ejecución del plan de redención. Ahí lo vemos en Gálatas 4:4, que lo leímos hace poquito. Lo primero, se vio quién era el Redentor, que fue la segunda persona de la deidad, Dios, Cristo, el creador del universo. Y ahí tenemos algunos pasajes de la Biblia para que ustedes lo lean: Juan 1:3, Hebreos 1:2 y Colosenses 1:16. Su encarnación, que también lo vimos recién, ¿ya? Tuvo como propósito poder morir por el pecador, Hebreos 2:14 y 15. Vamos a ver también otro punto: el sacrificio de Cristo en relación con Dios,
sacrificio conforme al plan divino. O sea, Cristo no hizo nada fuera de lo que Dios ya había establecido. Isaías 53, 10 y 11, Isaías 42, 6, Lucas 22, 22, Juan 10, 17 y 18, capítulo 17 y 4, versículo 4, y Hechos 2, 23. Hechos 3:18, Hechos 4:28, Romanos 3:25, Primera de Pedro 1:19 al 20. También vemos el sacrificio propiciatorio, Romanos 3:25, Primera de Juan 2:2 y Primera de Juan 4:10. Vemos ahí en el sacrificio propiciatorio que la propiciación tiene que ver directamente con la liberación de la ira de Dios sobre el pecador a causa de su pecado. Efesios 2:3, Juan 3:36. La ira de Dios ha producido una esfera de enemistad entre Él y su criatura, cuya satisfacción está en su Hijo. Está en que su Hijo reciba sobre sí en la cruz esa ira, desviándola del hombre y permitiendo a Dios recibir en su familia a quienes ponga su fe en Cristo. Romanos 5:10. También dice que Dios puede mostrarse misericordioso con el pecador y extender su gracia debido a que la propiciación fue hecha. La ira divina y justa está aplacada. El ofendido está propiciado y el camino abierto para la manifestación del amor, ya que la justicia de Dios está satisfecha. Romanos 3:25, 2 Corintios 5:18, 21, Colosenses 1:20 y Hebreos 2:17. Sacrificio redentor, Gálatas 3, 13 y 14. 1. La redención tiene que ver con el pago de un precio para dejar libre a un esclavo. Ahí lo vemos. La Biblia presenta el sacrificio de Cristo como el pago del rescate por el pecador. Mateos 20:28, Hechos 20:28, 1 Corintios 6, 19, 20, Gálatas 3:13, 1 Timoteo 2:6, 1 Pedro 1, 18, 19 y 1 Timoteo 2:6. 3. Este sacrificio garantiza la eterna libertad para el creyente. Romanos 8:1 y Romanos 8:32 al 39. Vamos a ver también otro punto, el sacrificio de Cristo en relación con el hombre ahora. 1. Un sacrificio vicario para aquel que cree. Isaías 53:5. Cuando Cristo muere en la cruz, no solo muere en favor del pecador, sino que muere en lugar del pecador. 2 Corintios 5:21 y 1 de Pedro 3:18, para que ustedes lean estos versículos y respalden estas palabras. 2. El sacrificio de Cristo hace potencialmente salvable a todo hombre. Juan 3:16. C. Los pecados del creyente fueron puestos sobre Jesucristo, imputados a Él, quien los llevó a fin de que el creyente fuese librado de la obligación de pagar. La justicia divina no demanda el pago más que una vez. Isaías 53:6 y versículo 12, Juan 1:29, 2 Corintios 5:21, Gálatas 3:13 y Hebreos 9:28. El sacrificio de Cristo obra la paz en la conciencia del creyente. Juan 16:33, Romanos 5:1. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Efesios 2:13 y 14 y Hebreos 9:14. Vamos ahora a ver la aplicación del plan de redención. Cómo fue aplicado este plan para salvar al hombre. 1. El hombre se salva por gracia mediante la fe. Y eso lo vimos en Efesios 2:8. Por gracia sos salvo. Por gracia. No por obra. No por lo que yo haga, sino por el don y la misericordia de Dios. La salvación es un don de Dios. Un don es un regalo no merecido. Algo que yo no merecía. Algo que yo no, pero Dios me la regala. Ahora, yo soy responsable si yo tomo o no tomo ese regalo, pero está disponible para todos. En ningún modo se trata de una recompensa a cualquier acción del hombre. O sea, la salvación no es una recompensa por lo buena, bonita, excelente que yo sea, o lo mejor que hizo la creación. No.
no hay ninguna recompensa a ninguna acción del hombre. La predicación de un evangelio diferente al de la salvación por gracia mediante la fe cae bajo maldición. Gálatas 1, el 8 al 9. No puede haber otro evangelio diferente, sino que la salvación se adquiere mediante la fe en Jesucristo. No la fe en cualquier cosa, sino la fe en Cristo. La fe como elemento para alcanzar o posicionarse de la salvación. O sea, es un elemento importante, la fe puesta en Cristo. Romanos 5.1. La fe salvífica es un don de Dios. Efesios 2.8.9. La fe salvífica no puede ser generada por el hombre natural con sus propias fuerzas. De nosotros no nace. No fue idea mía acercarme a Dios. En ningún hombre está el deseo de acercarse a Dios, de conocerle, y no nace en nosotros, sino que es un don de Dios. Dios comienza a mandar, a que nos predique, y si hay un corazón que realmente acepta eso, el Señor pone esa fe para salvación. No puede ser generada por las obras muertas del hombre pecador, Hebreos 9:14. No puede ser generada por las obras de la carne que son manifestación del estado del hombre caído, Gálatas 5:21, porque el hombre dice que en Jeremías que maldito es el hombre, maldito, el corazón del hombre es engañoso, y no tan solo engañoso, sino que perverso. El hombre es un... Dice que el corazón del hombre nos confunde. Por eso dice que nosotros no podemos poner nuestra fe en nuestras emociones, basar nuestra fe en nuestras emociones, porque va a quedar la escoba al respecto. Así que dice que no puede ser producida por obras legales. Esto es por los esfuerzos humanos para alcanzar una justicia propia delante de Dios, ¿ya? No puede ser producida por obras legales. O sea, no hay ningún esfuerzo humano para alcanzar una justicia. O sea, yo voy a hacer esto para alcanzar la justicia de Dios, voy a hacer esto otro para... Nada, no nos alcanza. Eso lo podemos ver en Gálatas 2:16. No puede ser generada por las obras satánicas, que son aquellas que el pecador ejecuta obedeciendo a Satanás por su condición de esclavo espiritual del pecado. Colosenses 1:21, Efesios 2:2 al 4. La fe no es una obra humana que el hombre puede ser, sino el acto de un alma vacía que recibe todo de Dios. La Biblia afirma que creer en Dios no es una simple obra del hombre, sino una concesión de la gracia. Filipenses 1:29. Mediante la fe se recibe la justicia de Cristo que Dios otorga, de modo que el pecador que cree es declarado justo delante de él. Romanos 5:1. La salvación verdadera incluye conocimiento, aprobación y confianza personal. El conocimiento solo no es suficiente. Es necesario tener un cierto conocimiento de quién es Cristo y de lo que Él ha hecho. Romanos 10:14. Pero no es suficiente, porque las personas pueden conocer los hechos, pero rebelarse en contra de ellos o no gustarles. Romanos 1:32. Incluso los demonios saben quién es Dios y conocen los hechos acerca de la vida de Jesús y de su obra salvadora, según Santiago 2:19. Pero ciertamente ese conocimiento no quiere decir que los demonios se vayan a salvar. El conocimiento y la aprobación no son suficientes. Además, conocer simplemente los hechos y aprobarlo o estar de acuerdo no es suficiente. Tenemos el ejemplo de Nicodemo en Juan 3:2. Él se acerca a Jesús y le dice: Maestro, yo sé que has venido de Dios. Pero ¿qué le faltaba a Nicodemo? Nacer de nuevo.
No era solamente el conocimiento que él tenía y el reconocer a Jesús que venía de Dios, que era maestro, que sabía que venía, era algo especial. Necesitaba algo más. Y otro ejemplo también el rey Agripa, que lo encontramos en Hechos 26, 27, ¿ya? Cuando Pablo le enfrenta y le dice, oye, rey Agripa, yo sé que tú crees en los profetas. No era un ignorante con respecto a eso, pero no tenía una fe salvífica, eso no era suficiente el conocimiento que tenía, como dicen en Hechos 26, 28, dice que por poco me persuadas a ser cristiano, por poco, o sea, no le fue el conocimiento que tenía, no le fue suficiente para reconocer a Cristo en su vida. Yo debo decidir y depender de Jesús para salvarme personalmente. Además del conocimiento de los hechos del Evangelio y de la aprobación de esos hechos a fin de ser salvo, yo debo decidir depender de Jesús para salvarme. Al hacerlo, paso a ser un observador interesado de los hechos de la salvación y de las enseñanzas de la Biblia, a ser alguien que entra en una nueva relación con Cristo Jesús como una persona viviente, no solamente por hechos históricos o por el conocimiento que yo tenga de la religión, sino que yo me meto a vivir una vida con un Cristo vivo. Podemos, por tanto, definir la gracia salvadora de la siguiente manera. La fe salvadora es confianza en Cristo Jesús como una persona viviente para el perdón de los pecados y la vida eterna con Dios. Esta definición hace hincapié en que la fe salvadora no es solo una creencia en ciertos datos, sino la confianza personal en Jesús como Salvador. La fe debiera aumentar a medida que aumenta nuestro conocimiento. Después de haber aceptado a Cristo, nuestra fe debe ir aumentando. En el caso de la fe salvadora, nuestro conocimiento de Él viene por creer en un testimonio confiable sobre Él. Aquí, el testimonio confiable que creemos son las palabras de la Escritura. No podemos creer en Cristo y no creer en la palabra del Señor. No podemos decir, yo creo en Jesús, yo sé que Él caminó en la tierra, pero yo no creo en la Biblia. No. Es imposible, porque la palabra de Dios da testimonio fidedigna de Cristo. Puesto que están las palabras de la Escritura, están formadas con las mismas palabras de Dios, con las palabras del corazón de Dios, y son completamente confiables, y obtenemos un verdadero conocimiento de Cristo por medio de ellas. Solamente por medio de ella. Por esto es por lo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como dice en Romanos 10, 17. La obra de convicción del Espíritu Santo, Juan 16, 7 al 11. El Espíritu Santo juega un papel importantísimo también en este momento. Primero, el Espíritu Santo provoca la convicción de pecado, Juan 16, 8. También provoca la convicción de justicia, Juan 16, 8. Y convicción de juicio, Juan 16, 8. La regeneración tiene que ver con la implantación de Cristo en el creyente. Somos regenerados, somos hechos una nueva criatura. Algo cambió en nosotros porque Cristo fue implantado en nuestro interior, la vida de Cristo en nuestro interior. Colosenses 1:27. Tiene que ver con la resurrección espiritual de cada uno. Nuestro espíritu estaba muerto, pero cuando viene Cristo a nuestra vida, hay una resurrección espiritual y podemos tener una comunión íntima con Dios. Efesios 2:1 y 4 y 5. Tiene que ver con Cristo. Con la unión vital con Cristo en 1 Corintios 12:13. 1. Imprescindible para recibir vida eterna, Juan 3:16. Esa vida no es otra que la de Cristo resucitado, Juan 14:6, Juan 10:10, Romanos 6:23, Colosenses 1:27.
Tenemos una eterna seguridad del creyente. Vamos a ver este punto. Dice que podemos afirmar la seguridad de salvación. Primero, la Biblia enseña que la salvación obedece a un plan eterno de Dios. Y lo vimos en 1 Timoteo 1:9. El plan eterno incluye el perdón más amplio para el pecado de todo aquel que crea. Colosenses 2:13. La salvación se alcanza por medio de la fe en Cristo. Romanos 1:17. La salvación es un don divino y como tal irrevocable. Romanos 11:29. La salvación es posible en base a la obra realizada en la cruz en favor de todo aquel que crea. La salvación se asegura por la aplicación de los méritos de Cristo a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Es ahí aplicada esta salvación. El pecador ha sido colocado en Cristo por el bautismo del Espíritu. 1 Corintios 12:13. Dios declara al creyente justificado delante de él en base a la justicia de Cristo que se le imputa. Romanos 5:1. No somos justificados por nosotros mismos, sino en base a la justicia que fue alcanzada a través del sacrificio de Cristo. La seguridad de salvación descansa en el compromiso de las tres personas de la Trinidad. Primero, el propósito del Padre en Romanos 8:29, en su poder para guardar al creyente en la fe, Judas 24. En la obra y compromiso también de su Hijo, Jesucristo. Su oficio e intercesor garantiza la salvación, Hebreos 7:25. Su propio compromiso personal con el Padre, Juan 6:39. Su propio compromiso personal con el creyente, Juan 10:28. La obra y compromiso también del Espíritu Santo en esta obra de salvación. Nos comunica vida eterna uniéndonos a Cristo, 1 Corintios 12:13. Nos sella como propiedad de Dios, Efesios 1:13 y 14. Opera el perfeccionamiento continuo del cristiano, Filipenses 1:16. Vemos también aquí, voy a tocar un poquito también del pensamiento con respecto al arminianismo o los arminianos. Toman, por ejemplo, en Juan 15:6 al 7, para enseñar que la salvación puede perderse. ¿Ya? Pero según la otra postura, ¿ya?, dice que este pasaje, y yo quiero que ustedes los estudien, ¿ya?, para que vean si es así o no. Aquí yo estoy poniendo las dos posturas. Los arminianos ponen como ejemplo en Juan 15:6 y 7 para enseñar que la salvación puede perderse. Sin embargo, los otros que dicen, los calvinistas, que dicen que no se pierde, dice que este pasaje no se refiere a la salvación, sino al resultado de la pérdida de comunión con el Señor por la rebeldía del creyente. Y habla sobre la disciplina sobre el que no vive una vida conforme a la voluntad de Dios, y es una enseñanza general de la Escritura, como en 1 Corintios 5:5, 11:30 y Santiago 1:19 al 20. La disciplina de Dios a causa del pecado del creyente no hace que ésta pierda su salvación. O sea, cuando Dios pone su mano o permite que haya una corrección como a hijos, que según Hebreo nos trata como a hijos, por eso muchas veces tiene que disciplinarnos, eso no significa que haya perdido la salvación. ¿Ya? Confundir falsos creyentes con creyentes verdaderos, según de Pedro 2:20 al 22. La clave para la interpretación del pasaje está en los versículos 17 y 19. Ahí ustedes estudienlos bien, estudien, averigüen cuál de las posiciones tiene más asidero bíblico. Eso, porque si nos ponemos así bien, hilando bien fino, queridos hermanos, estas dos posiciones tienen asidero bíblico. Pero aquí hay que ver el contexto, hay que leer, hay que estudiar bien y meterse en esto. Yo les estoy dando la panorámica para que ustedes se metan en estos temas, ¿ya? La clave para la interpretación del pasaje está en los versículos 17 y 19, como decía.
Confundir afirmaciones con posibilidades, Hebreos 10, 38 al 39. El pasaje afirma que el creyente no retrocede para perdición, sino que es perseverante en la fe. Argumentar filosóficamente sobre textos que enseñan todo lo contrario a la pérdida de salvación, Hebreos 6, 4 al 6. El pasaje se refiere a verdaderos creyentes. El pasaje afirma que ocurra lo que ocurra en la vida de un creyente, nunca será renovado para arrepentimiento, es decir, para una nueva experiencia de salvación, porque ya ha sido eternamente salvo. Convertir afirmación en suposición, Apocalipsis 3, 5. El texto afirma que Dios nunca borrará ningún nombre del libro de la vida. No es posible por cuanto los nombres de los salvos están en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta por dónde se va yendo según este estudio? Yo le estoy dando las dos posiciones. Estúdienla. Apocalipsis 17:8. Una mala interpretación que aplica a la iglesia lo que no es para ella, Mateo 24:13. Todo el pasaje se refiere al tiempo de la tribulación. Los versículos 9, 15, 21, 29 al 35 de Mateo 24. La iglesia no pasará por la tribulación, por tanto el pasaje ha de ser aplicado a Israel. Toma un texto referido a la rotura de la comunión con Dios a consecuencia del pecado para aplicarlo a la pérdida de salvación, Romanos 11, 22. El pasaje está contemplando el orgullo pecaminoso de Israel por el que vino la disciplina de Dios sobre ellos. La enseñanza del pasaje recibe luz a compararla con Juan 15, 2, 6, 2 y versículo 6. 1 Corintios 3, 12 al 15 y 1 Corintios 11, 30. Tomar un texto que habla de recompensas por la vida cristiana para aplicarlo a la pérdida de salvación, 1 Corintios 9, 27. Se dan cuenta que estamos viendo todo con respecto a que la salvación no se pierde y una que se contrapone con la otra. Por eso es importante que ustedes estudien, averigüen, métanse en la palabra, contextualicen, busquen, redargullen, pregunten. Para eso está la palabra. Nótese que el pasaje exige la primera interpretación y no la segunda, los versículos 25 y 26. Confundir salvación con santificación, Filipenses 2, 12. ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a llegar hasta aquí con esta clase y yo quiero que ustedes averigüen, no se queden tan solo con el mero conocimiento. Aquí yo no le estoy poniendo cuál es mi posición, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que la corporación apostólica, Jesús te llama, cree. No, sino que yo le estoy dando las herramientas para que ustedes comiencen este estudio, vayan, se sumerjan en la palabra, pidan al Espíritu Santo sabiduría, inteligencia, que los lleve a completar bien todos estos estudios y que ustedes puedan tener una convicción. Compartan esto con sus maestros, compartan esto con sus pastores, que piensan, que creen lo que yo les he entregado como herramienta en este estudio. ¿Ya? Nos vamos a ver en nuestra próxima lección. Que el Señor les bendiga y que esto pueda nacer en su corazón y en su mente, el anhelo y el deseo de seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.